Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por la puntualidad. Mi nombre es Claudia Pinzón Sacristán. Yo soy coordinadora, directora de proyectos de la organización Percómputo, quien los va a acompañar el día de hoy en este espacio. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de nuestro celular y todas las características y las configuraciones que podemos encontrar en él. Debemos tener presente que los celulares existen muchos modelos, muchas marcas y algunas cosas nos pueden variar. Por eso va a ser muy importante que ustedes utilicen nuestro chat para que nos estemos comunicando por medio de él. También quienes quieran activar el micrófono pueden pedir la palabra o simplemente vamos a tener espacios que nos van a permitir tener esa interacción para poder conocer desde qué equipos estamos trabajando. También van a darse cuenta que en algunos momentos los vamos a estar silenciando. Esto lo hacemos para que el espacio y la profesora que está utilizando este espacio pues pueda tener un mayor desenvolvimiento y no sea interrumpida por esos ruidos ajenos. Sin embargo, como les decimos, cuando tengan inquietudes, el chat y el micrófono están abiertos para que nos puedan dejar todas sus inquietudes. Entonces, para que aprovechemos al máximo este espacio, los voy a dejar en compañía de nuestra profesora. Ella lleva más de 6 años capacitando a personas mayores en el uso adecuado de las nuevas tecnologías y Percómputo se ha enfocado en eso, en buscar la inclusión de las personas mayores en el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Desde que llegó toda la pandemia, estamos buscando nuestros cursos a través de manera virtual. Entonces, están completamente invitados para que nos acompañen y nos sigan en nuestras redes sociales. Y no siendo más, los dejo en compañía de nuestra profe Aura Quintero y de nuevo, bienvenidos a este espacio. Gracias, Claudita. Muy buenos días a todos los participantes de este taller que nos va a traer cosas muy buenas. Vamos a poder despejar probablemente algunas inquietudes. También habrá cosas que ya probablemente conozcamos, pero estamos también muy atentos a sus inquietudes, a sus preguntas, a alguna anotación que nos quieran hacer. Podemos hacer uso del chat, como nos lo comentaba Claudita, o también en un momento activar el micrófono. Bueno, perfecto. Doña María Vera, muy buenos días. El chat, si estamos trabajando desde el celular, lo vamos a encontrar abajo cuando presionamos un toquecito, aparece 3 puntos en la parte inferior, ahí vamos a encontrar la opción del chat. Se escribe y lo enviamos y podemos devolvernos para volver a quedar en la charla. También, si estamos en el computador usando Google Meet, la opción de chat la encontramos también en la parte inferior derecha. Vamos a encontrar un pequeño cuadrito que parece un globo de forma cuadrada. Ahí van a dar un clic y pueden activar su chat. Por ejemplo, nos está saludando ya Gladys, Saúl y Blanca. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por participar de este taller y poder también hacer uso del chat, que es importante, o si lo desean activar durante el tiempo que necesitemos para la pregunta, podemos también activar el micrófono y poder despejar esa inquietud si se nos facilita más usando el micrófono. Patricia, Sandra, Isaac, bueno, tenemos una muy buena afluencia y vamos a empezar. Vamos entonces a empezar nuestro tema. Voy a presentar en este momento nuestra pantalla. Buenos días. A mí no se me activa el chat, yo no sé por qué. Muy buenos días. La persona que nos está hablando, ¿está desde el celular o desde el computador? Desde el celular, y abajo yo siempre me aparecía el chat y no me aparecía. Aprieto los 3 puntos y me aparece mensajes de llamada, compartir pantalla, mostrar subtítulos, informar un problema, configurar, denunciar abuso. Eso es lo que me aparece. Y arriba tampoco me aparece. De pronto yo le recomendaría que saliera un momento de la charla y volviera a ingresar para ver si Buenos le días, carga mi todas nombre las es Alfredo opciones. Padilla, estoy dispuesto para escuchar la charla. Ah, bueno. Gracias, don Luis Voy a Alfredo. volver a salir entonces.
Sí, doña María Elena, salga y vuelva a ingresar a ver si de pronto es algún inconveniente con el celular. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio. En este momento voy a compartir nuestra pantalla. Listo. ¿Me colaboran, por favor, que ahorita estamos ya viendo la pantalla? Sí, Aurilla, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Entonces, les pido el favor, si hay posibilidad, apaguemos los micrófonos y en el momento en que vayamos a usarlos, los podemos habilitar. Bueno, entonces, hoy invitadísimos a este taller que se llama Conoce tu celular y vamos a hablar básicamente de las características que tiene estos smartphones. Estamos hablando del smartphone. Voy a dar un momentico la cámara para que nos quede más, fluye más fácilmente la comunicación. También los invito, si estamos en el celular y de pronto la señal no es tan buena, a que desactivemos la cámara y más adelante la podemos activar. Bueno, y estamos observando en este momento en pantalla una imagen que me agrada porque, bueno, está como varias personas usando su celular. Recordemos que hoy en día pues el uso del celular se ha vuelto una constante, pero pues haciendo un buen uso. Cuando estamos hablando vamos a pedir el favor para apagar un micrófono por ahí, Claudita. Gracias. Para que no nos interfiera. Por ahora yo les recomiendo entonces cuando vayamos a habilitar el micrófono vamos a dar como la indicación. Estamos escuchando mucho esta palabra smartphone, pero realmente pues es nuestro celular. Exactamente lo llamamos así. Anteriormente era un celular convencional, pero hoy en día pues estos teléfonos móviles tienen funciones muy avanzadas, funciones como de un computador. Desde ella podemos editar nuestros documentos, podemos hacer, por ejemplo, una carta o hacer un memo o escribir una nota, podemos navegar por internet, podemos, ya ustedes probablemente hace un tiempo vienen usando estas herramientas de videoconferencia, por ejemplo, como Google Meet o también el WhatsApp. Todo esto nos ayuda a trabajar de una forma muy fácil en estos smartphones. Entonces, realmente el smartphone es el teléfono inteligente. También tenemos posibilidad de integrarlo por medio de un teclado que ya está integrado en su pantalla y pues simplemente cuando está activado podemos escribir y esa es como la entrada que le damos a este smartphone. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición real para que arranquemos de ahí? Un smartphone es un teléfono celular con pantalla táctil y un robusto sistema operativo con el que los usuarios pueden conectarse o podemos conectarnos a través de Internet. También es importante que tengamos en cuenta que podemos instalar unas aplicaciones y podemos llevar a cabo muchas actividades que podría compararse con las que hacemos con el computador o la computadora. Entonces, esa es la gran diferencia cuando hablamos de un smartphone a un teléfono normal. Tenemos el teléfono celular con pantalla táctil para manejar con nuestros dedos o algunas personas lo utilizan con una pequeña pluma y podemos, por medio de las aplicaciones, llevar a cabo muchas actividades para realizar en nuestra computadora. Bueno, antes, digamos, cuando estábamos con los teléfonos normales, estamos hablando de hace algunos añitos, estos celulares pues simplemente tenían algunas características básicas, después vinieron algunos dispositivos que hoy en día se parecen a lo que tenemos, que las llamaban o se llaman PAL, y estas PAL pues podían almacenar los datos de contacto y algunas listas como pendientes, como una especie de agenda, y podría en ese momento sincronizarse con la computadora. Hoy en día, pues esas PAN no se usan, realmente no tuvieron una efectividad como se esperaba y realmente el celular integra absolutamente todo. Entonces el smartphone
ese es nuestro celular táctil en este momento. Probablemente como nos decía Claudita, hoy en día hay muchas marcas, a veces algunos botones cambian o algunas funciones, pero en general las características que tienen estos smartphones se incluyen dentro de ellas el sistema operativo. Y el sistema operativo es el que ejecuta todas las demás aplicaciones. Entonces, en este momento, ustedes se van a hacer esa pregunta si saben cuál es el sistema operativo de su celular. Normalmente es por la marca, que ya sabemos que puede ser de tipo Android o que puede ser de tipo iPhone, el de la manzanita. También podemos recordar que hace unos años existieron o están los BlackBerry, pues que en este momento probablemente a nivel de nuestro entorno no se observan mucho. Y también hay los sistemas operativos directamente de Google, que son los celulares que Google propiamente está en este momento ofreciendo. Entonces me gustaría saber si por el chat nos pueden compartir esa información. Si ustedes en su celular saben qué sistema operativo es en este momento. Vamos a leer algunos de los mensajes que por el chat nos ofrezcan. Entonces nos están preguntando, bueno, después de todos los saludos, nos pregunta César si quedan memorias de la charla. Claudita, ¿me puede colaborar con esa información? Por favor. Mientras ella nos contesta, nos preguntan, perfecto, don Climaco nos dice que una recomendación para mejorar la señal y menos distracción es apagar y cerrar los micrófonos y la cámara. Muy bien, muchas gracias. Recomiendo ya en algún momento que queramos hacer la pregunta que activemos el micrófono y ya va a haber un momentico para desestresarnos y nos vamos a activar la cámara. Entonces, en ese momento ya les indicaría para que encendieran su cámara. Por favor, también recordemos, si vamos a tomar la palabra, podemos indicar que queremos activar el micrófono. Bueno, nos dicen que es de tipo Android. Algunos de nuestros participantes nos están informando que es de tipo Android. También nos dicen que es de tipo iPhone. Perfecto, Android, iPhone, muy bien, muchas gracias. Android. Cuando decimos Android, realmente es el sistema operativo de muchos de los celulares que hoy en día encontramos en el mercado. Samsung, también Lenovo, bueno, ¿qué otras marcas conocemos de celulares? También, por favor, nos pueden comentar en el chat qué marca de celular tienen. Y cuando hablamos del de la manzana, el del iPhone, el sistema operativo se llama iOS, se escribe iOS. Entonces, el sistema operativo de las personas que tienen un celular con la marca de la manzana, el iPhone, realmente el sistema operativo se llama iOS. Bueno, Sony. Sí, perfecto. Hace tiempo no escuchaba, pero el Sony también es muy, muy buen celular. También nos dicen del Huawei. El Huawei también, pues, escuchábamos hace un tiempito, acerca de un año y medio, que tuvo un inconveniente con el sistema directamente de Google y están ejecutando su propio sistema operativo. Entonces, no solamente están esos dos, Android y el iOS, también están el propio de Google. El Xiaomi, por ejemplo, es un celular que se movió mucho en el último año y este Xiaomi también tiene, digamos, un sistema operativo muy robusto y que toma algunas cosas del Android. Motorola también. Bueno, muchas gracias por su participación. Y entonces, para cerrar esta partecita del sistema operativo, recordemos que todos los celulares, cuando los compramos, ya tienen incluido un sistema operativo y recordemos entonces que este es el que ejecuta las demás aplicaciones. El sistema operativo es como la base. Físicamente el celular, pues claro, es muy agradable, muy bonito, su cámara, su pantalla, pero el sistema operativo es también muy importante porque hace que podamos usar todas las demás aplicaciones. Nos preguntan, ¿qué otros equipos tienen iOS? Muy bien, Raúl.
Gracias por su pregunta. Bueno, cuando hablamos del sistema operativo iOS, que es el de la manzanita, no solamente lo tienen los celulares iPhone, sino también las tablets, los iPad, que los llaman, digamos, las tablets, aquí las llaman iPad. También el Mac, el computador que ellos manejan, el MacBook. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manzanita, que son muchos dispositivos, el reloj inteligente, también tenemos el de escuchar la música, el iPod, todos estos dispositivos que son de la manzanita, todos están trabajando con el sistema operativo iOS. Y en este momento ustedes están observando los dos dibujos más convencionales de los sistemas operativos. Ese pequeño robot de color verde es sistema operativo Android que probablemente ustedes lo hayan observado en sus celulares cuando están instalando o actualizando el sistema operativo. Él indica durante algunos minutos que lo dejemos quietico y empieza a aparecer probablemente este símbolo porque se está haciendo uso del sistema operativo. Y en el caso de la manzana, ya entonces corresponde a todo lo que tiene que ver con el iOS. La segunda característica de nuestros smartphones son las aplicaciones, las famosas app. Y las app, pues realmente son los programas, los software que vienen para que usemos en los celulares, no solamente en los celulares, también hoy en día en las tablets y en los, digamos, en el computador a partir de Windows 10 podemos descargar lo que llamamos las aplicaciones. Estas aplicaciones entonces son pequeños programas creados específicamente para un trabajo en especial o una función determinada. Entonces tenemos, por ejemplo, un ejemplo sería el WhatsApp, esa es una aplicación. También el correo electrónico como tal es otra aplicación. Siempre estas aplicaciones las podemos buscar, instalar y acceder desde nuestros celulares para que esta experiencia de usar estas aplicaciones pues sea mucho mejor. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico lo podemos abrir en una página de internet por el buscador que trae el celular o directamente descargar la aplicación. Es mucho más fácil trabajar la aplicación directamente en el celular, no importa qué correo sea, Hotmail, Yahoo, Gmail. Bueno, podemos hacer uso de estas aplicaciones. Y bueno, ya vamos a ver estas aplicaciones, por ejemplo, por dónde las podemos buscar o cuál es nuestra tienda, porque también tiene como una parte muy especial para buscar estas aplicaciones. Y yo creo que ustedes en el transcurso de su tiempo, cuando han tenido esta posibilidad de trabajar los smartphones, han buscado algunas aplicaciones. Primero, de pronto fue con ayuda de algún familiar o del mismo vendedor, por decirlo así, del celular, y luego ya empezamos a hacer como un pequeño uso de estas descargas de aplicaciones. ¿Qué pasa? Pues cuando tenemos varias aplicaciones, también pues puede el celular sugerir que se empieza a llenar. Ya también vamos a mirar una cosita de esa parte. La tercera característica de los smartphones es que nos permiten navegar por las páginas web. Y esta navegación es, digamos, una característica pues grandiosa porque hace unos años para poder ingresar a Internet lo único que nos servía era el computador, bien sea el portátil o el equipo de mesa. Entonces, si necesitábamos ingresar a una página para revisar una noticia o porque queríamos buscar fotos o información de un sitio, de un lugar de descanso, hoy en día ya sabemos que estos smartphones, por medio de una aplicación, permite esta navegación. Entonces, con velocidades muy altas, muy buenas, todos los smartphones, la mayoría, permiten navegar por lo menos en estas redes. Escuchamos mucho esa palabra 3G. 3G y 4G. ¿Sabemos esto a qué corresponde? Me gustaría que me escribieran en el chat si hemos escuchado mucho ese concepto 3G y 4G. ¿Dónde lo hemos visto o dónde lo hemos escuchado? Por favor, nos dicen en el chat. Hay una preguntita ya
Miriam Zárate, ya vamos a ver un poquito sobre las Gracioso. aplicaciones. Ya vamos a ver un poquito sobre las aplicaciones en la pregunta y nos dice, por ejemplo, Sandra, que lo ha escuchado, sobre todo la palabra 3G, nos dicen que es la velocidad de la comunicación y realmente este término o esta definición de 3G y 4G la escuchamos mucho en los celulares porque es el canal por donde viaja esa velocidad de la transmisión. Entonces, probablemente 3G es una de las que más en Colombia se usa por los canales que hay habilitados, pero se tiende a llegar a la de 5G. Entonces, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia, cuando la señal no es tan buena, la velocidad se maneja en el canal de 3G. Cuando estamos probablemente en sitios que tienen muy buena receptividad, es 4G y tiende a jugarse, digamos, a 5G. Entonces es la velocidad de la transmisión de esta información realmente que viaja por Internet. Y ustedes pueden notar o pueden revisar en este momento si tienen el celular en sus manos, en la parte inferior, perdón, en la parte superior, donde está la batería, donde está la hora. De pronto ahí pueden observar si está esa definición, 4G o 3G, para que me cuenten si la están observando en este momento. Si lo encontramos, por favor, me comentan en el chat si la están observando en este momento. Por ejemplo, nos dicen que no la tienen. Nos dicen que no dice, pero alguien nos dice sí, aparece 4G, también aparece LTE, entonces son otros sistemas. Probablemente si no aparece, puede ser porque tienen muchas notificaciones como ahí en la parte superior o muchas indicaciones y no se alcanza a ver. Pero a veces desplazando el dedito para abajo pueden notarlo. Entonces, la tecnología 3G pues, fue la pionera, fue la primera. En este caso es de alta velocidad con respecto a la que hubo hace unos años que era la 2G. O sea, eso va como aumentando, que es a lo que se tiende. Hoy en día, entonces, las que manejamos aquí en Colombia normalmente es la 3G y la 4G. Es la red que nos permite conectarnos a esa terminal. Y realmente 3G es el término tecnología 3G y la tecnología 4G. La que más se adapta normalmente es de acuerdo al sitio donde estemos. Van a llegar probablemente, no creo que demore mucho, todo lo que es la red de quinta generación, porque la G significa generación. Entonces, 3 generación, 4 generación y la quinta, que ya pues hemos escuchado todas estas, creo que con el Ministerio de Telecomunicaciones se está tomando estas previsiones para llegar a estas tendencias de 5G. Entonces, ¿realmente qué es? La velocidad y la cobertura. En eso se ve la diferencia cuando tenemos 4G, 3G o LTE, que es otro servicio que lo he visto mucho, sobre todo cuando no hay muy buena señal y aparece de una vez esa indicación. Perfecto. Entonces, tiene que ver este término de 3G, 4G y 5G, sobre todo en la navegación. Cuando tenemos nuestro plan de datos, hace que aparezca esta palabra, este término, y significa que puede ser mucho más rápido digamos, el acceso a los datos, a lo que es Internet. Bueno, ya cuando estamos dispuestos a navegar, pues tenemos aplicaciones muy útiles que hemos observado en nuestro celular, que puede ser el Chrome, el propio de Google Chrome, que es el círculo de colores que parece un baloncito de colores. También tenemos el Opera, el Safari. También puede haber probablemente uno solito que diga Google. Entonces, ese programa, esa aplicación que ustedes vean con estos nombres, Chrome, Opera, Safari, esos son los que más normalmente se encuentran, es el programa que les permite entrar a Internet como si fueran a hacer un trabajo en el computador. Bueno, nos dice por acá una pregunta, como un comentario. Cuando estoy en Wi-Fi,
Nos dice Miriam, cuando estoy en Wi-Fi, no aparece. Perfecto, Miriam. Cuando estamos con Wi-Fi conectados en nuestra casa o en un sitio que estemos con la cobertura de la señal Wi-Fi, no aparece Juicioso, Tata. no aparecen estos términos de 3G, 4G y 5G. Sí aparecen cuando estás con la activación del plan de datos. Y ahí sí, por ejemplo, nos dicen que con Movistar aparece 4G. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo Claro y normalmente me aparece 4G. Cuando la señal no está tan buena, se baja a 3G. Eso depende de la región en que nos encontremos en Colombia. Pero es muy clara la aclaración, gracias Miriam, que en Wi-Fi ustedes no van a encontrar y por eso probablemente las personas que nos indicaban un poco más arriba en el chat que no la veían era porque o es porque están conectados a Wi-Fi. Pero si estamos con el plan de datos, probablemente encontremos esas indicaciones de 3G, 4G, LTE, que son los canales por donde se está transmitiendo la velocidad y la velocidad de la señal. Hay una pregunta que nos hace Raúl. Los mismos buscadores, si es un poco más claro, señor Raúl me comenta a qué se refiere porque no entendí. O si puede activar un minutico el micrófono, con mucho gusto, para que me aclare qué me quería preguntar. Sí, con respecto a los Chrome y Google, ¿son los mismos buscadores? Siri. Muchas gracias. Perfecto, ya le entiendo, don Raúl. Bueno, cuando escuchamos Google Chrome y Google solito, pues realmente son propios de Google. Recordemos que Google es todo el espacio de trabajo y Google corresponde a correo que se llama Gmail, el buscador de los mapas, Google Maps, y también, por ejemplo, en el caso del buscador como tal propio, se llama Google Chrome. O lo podemos encontrar como solo Google. Cuando hablamos, por ejemplo, de Siri, Siri realmente no es el aplicativo para navegar de forma web, pero sí es digamos, el buscador, por ejemplo, propio de iPhone, el asistente inteligente. Entonces, el asistente inteligente de iPhone es Siri. En el caso de los Android es el mismo Google. Entonces, normalmente cuando ustedes quieren activar las indicaciones por voz en un celular, en Google, abrimos el aplicador o abrimos donde está el micrófono y decimos qué es lo que vamos a buscar. Y también hoy en día, pues, se manejan dispositivos inteligentes en casa que he visto que lo compran y lo colocan en algún sitio y simplemente para darle una orden usan mucho la palabra Google OK. En el caso de los iPhone, normalmente es la aplicación Siri. Bueno, muchas gracias por su indicación, por su pregunta, Raúl. Y vamos a continuar. Gracias. Con mucho gusto, vamos a continuar con la cuarta característica de los smartphones. Recordemos, la primera fue el sistema operativo, la segunda fue las aplicaciones, la tercera fue la navegación web y la cuarta que estamos hablando en este momento es una que pues cambió muchísimo con los celulares normales, que es las pantallas táctiles y el teclado QWERTY. En este caso, cuando ya empezamos a tener estos celulares hace algunos años totalmente táctiles, que el cambio, pues claro, es un poco, para las personas que estaban muy acostumbradas al teclado con sus celulares normales, al pasar al táctil, al inicio probablemente tenía que pasar como un proceso para acostumbrarnos. Y cuando hablamos de esta característica es que realmente quedó atrás ese tiempo donde estábamos obligados a usar esos teclados digitales que teníamos que presionar para, por ejemplo, escribir un mensaje. Y en una misma tecla, pues venían muchas opciones. Por ejemplo, en una tecla estaba la A y otras dos letras. En este caso, ya con estas pantallas táctiles, al activarse el teclado, que normalmente conocemos como QWERTY, que es el mismo que maneja o que se maneja en todo lo que tiene que ver con las máquinas de escribir, porque significa que es ese teclado que usamos.
pues simplemente la experiencia es mucho más sencilla. Damos un toque a lo que necesitemos y cuando ya se trata de búsquedas o para escribir, pues se activa de una vez este teclado. Este teclado que así lo llamamos. Es el formato pues que realmente usan los computadores. Cuando hablamos del teclado QWERTY es el mismo teclado que se usa en los computadores y pues ofrece una cómoda experiencia porque no tenemos que, por ejemplo, para usar la A, otra letra, tener que activar 2 o 3 letras más. Es mucho más sencillo. Y pues ya teniendo esta pantalla táctil, tenemos uso a todo lo que tenemos en nuestro celular. Insisto, hay algunas personas que he notado que compran una pluma especial, como un lapicero muy pequeño, muy fino, muy delgado, y en vez de usar sus dedos, digamos, la mano totalmente sobre la pantalla, usan esta plumita. Algunas tablets también pues la ofrecen. He notado últimamente un familiar compró una Samsung y venía su lapicito para que no se use mucho la parte de los dedos directamente, sino con el uso de estas plumas o lapiceritos. ¿Esto se puede usar en cualquier computador el lápiz? Si es táctil y es digamos, el original que se compró, lo ideal es que sí se use. También he notado que si se pierde o se quiere comprar, pues se investiga dónde se compra y que sea el origen, digamos, propio para usar, porque De la misma marca. Sí, aunque pueden venderse genéricos, hay que tener la precaución y preguntar y pues usarlo. No podemos usar una pluma normal ni un lapicero normal porque estaremos haciendo daño en la parte táctil. Ojalá sean los originales o pues el que se consiga, pero que sea especial para los celulares. Porque a veces nuestros deditos probablemente sean un poco más gruesos, más gorditos, entonces se nos facilite más con este tipo de plumas o de lapiceritos. Bueno, la quinta característica de los smartphones es que podemos estar conectados a Internet, bien sea por nuestro plan de datos o por la conexión Wi-Fi. Ustedes en este momento están observando una pantalla, una imagen que me parece muy curiosa porque la base es, o lo que está más central es el teléfono, el smartphone con su conexión Wi-Fi. Que es, ya observamos ese símbolo que es como una antena en forma parabólica. Esa es la conexión Wi-Fi y tenemos algunos iconos a los lados como compartir, como el icono de la localización. Bueno, es como una imagen que contiene muchas cosas y las personas están abajo conectadas. Entonces, nosotros siempre queremos propender porque no siempre estemos pegaditos a los celulares, pero también podamos estar como muy activos de forma física. Entonces, me gusta mucho esta imagen, espero que ustedes la estén detallando. Y cuando hablamos de conectados a Internet y plan de datos, es que estos smartphones están diseñados para que todo el tiempo estemos pegados, entonces hay que tener cuidado, hacer un buen uso. Si tenemos nuestro plan de datos, como anteriormente estábamos hablando, puede estar con esa señal de tercera generación o de cuarta generación. También pues las llamadas habituales que nosotros hacemos con nuestro conocido plan de voz. Entonces recordemos que en nuestros smartphones tenemos el famoso plan que es de voz y el famoso plan de datos si tenemos posibilidad o si siempre estamos en casa, pues la conexión a Wi-Fi, a las redes Wi-Fi. Sí, cuénteme, por favor. Es con respecto a economizar, digamos, si yo tengo red y tengo plan, ¿qué es lo más recomendable en ese momento? ¿Estar con el plan o estar uno pegado al Wi-Fi, a la antena? Pues, ¿cuál es lo más recomendable? Sí. Teniendo uno plan de datos y teniendo también su antena de conexión. Claro. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, todo varía y pueden haber varias variables ahí a tener en cuenta. Si estamos fuera de casa, pero estamos con posibilidad de conectarnos a Wi-Fi,
hay que tener cuidado con las señales abiertas. Las señales abiertas son esos Wi-Fi que no tienen clave, por ejemplo, que están habilitadas para todas las personas que se conecten y lleguen como a ese punto. Centros comerciales y... Sí, entonces ahí es donde tenemos o hay que buscar ese cuidado, porque si está haciéndose una transacción en su celular, un pago, o está buscando información y se está haciendo acceso a esa información sensible como de tarjetas de crédito, como contraseñas, valores de bancos, lo recomendable es que esté dentro de su señal normal de plan de datos. Con el plan, correcto. Sí, porque no sabemos quiénes estén por ahí en búsqueda de coger esas señales y entrar a los celulares. Sabemos de los famosos hackers que se dedican a eso y pueden estar robándonos la información. Entonces, si estamos dentro de casa, pues lo recomendable es hacer uso del plan normal de Wi-Fi que tenemos con el operador en casa. Pero si ya estamos fuera de casa y tenemos la posibilidad de un plan de datos, conectémonos al plan de datos. Correcto. Perdona, Con una seguridad. preguntita, buenos días. Buenos días. O sea que no es recomendable. Conectados todo el día, conectados a Wi-Fi abierto. Sí. Bueno, pues lo recomendable, insisto, si tratamos con información sensible, es que lo hagamos desde nuestra conexión interna o en la casa con Wi-Fi. Correcto. Pero si estamos en la calle y necesitamos buscar, por ejemplo, un sitio o necesitamos hacer uso, por ejemplo, un ratico del WhatsApp para escribir un saludo o enviar un dato que no es tan sensible, lo podemos hacer. Pero, insisto, cuando son cosas como de transacciones, de bancos, entrar a un portal, por ejemplo, del banco o entrar, por ejemplo, a un acceso de claves que sea importante, hay que tener precaución. No siempre pasa, pero no sabemos dónde está el hacker. Entonces, ¿dónde estamos? Mejor vale la prevención. Pero si es algo que necesitamos por urgencia revisar el correo, pues ¿por qué no hacerlo con el Wi-Fi abierto? Sí, señora, comente, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Es que lo que pasa es que tengo una duda porque yo tengo plan de datos y además de eso me conecto en la casa. Pero constantemente me sale un avisito que dice offline, estoy como fuera de línea o algo así y se me va mucho el internet. Entonces no sé si estoy fallando en algo con mi celular o es la empresa. Discúlpeme, señora Carmen, es que se me fue la señal. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Sí, muchas gracias. Es que, mira, yo tengo plan de datos y además de eso me conecto en la casa con Wi-Fi. Sí. Pero constantemente me sale una nota en el celular que dice offline, o sea, como si estuviera fuera de línea. Entonces, no sé si estoy cometiendo un error con mi celular o es la empresa o qué pasa. Perfecto. Bueno, hoy en día ya sabemos que con el uso pues un poco excesivo, diría, porque estamos en casa mucho más, los estudiantes, el trabajo, teletrabajo virtual, todo esto hace que pues las señales se saturen. Entonces, si en nuestra casa la señal se cae constantemente, puede ser problema del operador o puede ser que haya, por ejemplo, unas paredes muy gruesas o que ya no estén las antenas que antes estaban, porque a unos amigos les ha pasado eso. En el sector la señal era buena, de un momento a otro, pues por problemas de salud, las personas exigieron que quitaran unas antenas y eso hizo que la señal ahora sea fatal. La señal del Wi-Fi que les da, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar, pero sabemos que tenemos varios en nuestros entornos que nos ofrecen en nuestra casa. TV, claro. TV, claro, Tigo, bueno. Movistar. ¿Qué sucede? Si la señal se cae constantemente, pues hay que avisar para que nos solucionen porque pues estamos cancelando o pagando un servicio. Pero si notamos que pasa eso muy seguido, yo le recomendaría que si tiene el plan de datos, y hoy en día tenemos planes de datos muy buenos con muchas, digamos, ventajas porque son casi que ilimitados, a veces pues son grandes y nunca los usamos y se queda el internet sin usar. Si usted nota que se le cae mucho en casa mientras le solucionan, pues puede conectarse con el plan de datos. Lo que sucede es que tiene que desactivar el Wi-Fi, porque ¿qué pasa? Si tenemos el Wi-Fi habilitado en casa, el Wi-Fi habilitado en casa,
y se cae por unos segunditos o por un minuto, él sigue conectado a esa misma señal y no se activa el del plan de datos por más que lo tengamos encendido. Entonces, si veo que se cae mucho el Wi-Fi, yo le recomendaría que apagara no el Wi-Fi, sino su Wi-Fi, pero del celular, lo que es el celular del Wi-Fi, lo apagara y ahí sí activara el plan de datos y lo usara constantemente porque, insisto, no salimos mucho de casa, estamos pagando el plan de datos y se queda ahí. Y el plan de datos hoy en día es muy robusto, no se cae tan fácil y trae muy buena velocidad. Y yo escucho amigos que tienen planes ilimitados. Los profesores, por ejemplo, que no tienen un buen servicio de Wi-Fi, les escucho que tienen plan de datos que les dura todo el mes y reciben y se conectan a llamadas y no se les acaba el internet. Entonces, debe ser que tienen su buen servicio de plan de datos. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Entonces, esta conexión a Internet, este plan de datos nos ofrece muchas cosas hoy en día. Fuera de estas características que les estaba mencionando, pues está todo lo que conocemos como los mapas, las aplicaciones de calendario, o como si fuera un asistente, nos podemos llenar como de esos recordatorios de todo tipo de cumpleaños, de actividades. Podemos hacer un buen uso del calendario. Hoy en día que eso normalmente los teléfonos anteriores no lo tenían. Y otras funciones básicas del smartphone que les quiero mencionar tiene que ver entonces con que aparte de acceder a estas páginas web soportadas por las redes de datos de 4G y 3G y de soporte Wi-Fi, pues también tenemos, por ejemplo, si estamos muy cerca o estamos los familiares y queremos hacer uso de traspasar como fotos pasar fotos, hacer como el uso de la comunicación con estas personas de nuestra casa y pasar estas fotos, pues también está el Bluetooth. También otras funciones que tenemos en nuestros smartphones corresponden al envío de los correos electrónicos, que hoy en día pues se usa muchísimo. A veces no encendemos nuestro computador o no tenemos en computador y estamos haciendo uso, diría que bastante del correo electrónico en estos smartphones. Porque podemos sincronizar múltiples cuentas de correo electrónico. Cuando hablamos de sincronizar entonces las múltiples cuentas de correo electrónico es que si por trabajo o por ocio con nuestros familiares tenemos dos correos, por ejemplo, tengo correo de Gmail y tengo correo de Hotmail, los puedo sincronizar y en una misma aplicación abrirlos. Antes de continuar, tenemos una pregunta que no la quiero dejar pasar porque corresponde a esta partecita. Cuando se está en el plan de datos de cualquier operador, creo que no es necesario activar el Wi-Fi. Bueno, no, pues si se tiene el plan de datos y no se utiliza mucho, pues no es necesario activar el Wi-Fi. Ahora, si el Wi-Fi lo usamos mucho para los televisores inteligentes, para los Smart TV, pues podemos hacer uso también del plan de datos solo en el celular y dejar el Wi-Fi, por ejemplo, para el portátil y para el televisor, para que no se congestione mucho la señal, por decirlo así. Y también la pregunta aquí, finalizando, dice, ¿es cierto que los dos abiertos producen interferencia? Más que interferencia, yo lo que he notado es que se descarga más rápido los dispositivos. Por ejemplo, si tenemos activo el Wi-Fi y el plan de datos y el Bluetooth, se va descargando mucho más la batería. Entonces, si yo no voy a usar el Bluetooth porque no voy a hacer uso de esa herramienta, pues manténgala apagada. ¿Cuándo la deben dejar encendida? Cuando tienen, por ejemplo, audífonos manos libres o cuando van a hacer un paso de información a un celular que tienen ahí mismo, un familiar que van a hacer uso del Bluetooth. Normalmente ahí se deberían dejarse encendidos. Y insisto, si vamos a usar el Wi-Fi, dejarlo encendido en el celular, de lo contrario, hacer uso del plan de datos, entonces apagar el Wi-Fi. Cuando salimos de casa, también hay personas que les gusta apagar el Wi-Fi. ¿Para qué? Para que no se conecten automáticamente a ninguna red que esté abierta y también para que no se consuma tanta batería, sobre todo cuando salimos y no tenemos muy buena batería y no tenemos el cargador a la mano.
Entonces más es por eso, pero probablemente la interferencia de la que hemos escuchado también sea por eso, porque si estamos en la calle con el plan de datos activo, si dejamos el Wi-Fi, se puede conectar en cualquier momento que se caiga el plan de datos, se puede conectar precisamente a una red Wi-Fi que tenga abierta. Sandra, por favor, ¿podría preguntarte algo? sí, señora. Gracias. Mira, yo para dictar una conferencia es mejor dejar activado el Wi-Fi y el plan de datos al mismo tiempo, por si falla uno. Bueno, muchas gracias. Nos estaban hablando del usuario Ramiro. ¿Es correcto? ¿Me regala su nombre, por favor? Sí, Ramiro Escobar. Bueno, muchas gracias, don Ramiro. Sí, si su merced está en esta charla en casa y nota que la señal de Wi-Fi se cae constantemente, sí, mejor deje activo solamente el plan de datos, porque es que sucede que para que la señal de Wi-Fi realmente no se utilice en ese momento y acceda a la de plan de datos, tendría que irse la luz, por ejemplo, para que se apagara el módem como tal. Entonces, si lo que hubo fue unos segundos que se cayó el Wi-Fi, él no se va a tomar del plan de datos. Entonces, yo le recomendaría que si nota que la señal de Wi-Fi es más bien baja y si la charla, claro, lo amerita porque es importante estar conectado siempre, su buen plan de datos tiene, pues active mejor el plan de datos, porque normalmente siempre va a quedar es como pegado a la de Wi-Fi. Mil gracias, muy gentil. Bueno, muchas gracias, don Ramiro. Pues yo tengo los dos, tengo Wi-Fi y tengo también el plan de datos. Y pues cuando estoy en la casa, pues me mantengo conectado el celular al Wi-Fi, y cuando estoy afuera y voy en el carro, pues activo el plan de datos y me parece que es como lo más práctico para usar el Waze y todo eso. El plan de datos es lo mejor tenerlo cuando uno está fuera de casa. Claro, muchas gracias, don Raúl. Es una buena anotación. Realmente si estamos en casa, lo ideal sería usar el Wi-Fi, y si salimos siempre, digamos, estamos saliendo ahora un poco más, el plan de datos es lo lógico que lo podamos usar y lo óptimo para el famoso direccionamiento, el Waze o el Google Maps. Y pues una ventaja, ¿no? Poder tener el plan de datos, pero sabemos que probablemente no todas las personas puedan tener su plan de datos, entonces se puede dejar activo el Wi-Fi para que si hay una posibilidad fuera de casa tener Wi-Fi en algún punto, pues se pueda hacer. Eso es como la forma en que nos acostumbremos a usar ese servicio, ¿no? Si salimos de casa y se nos olvida cuando ingresemos a casa como activar el Wi-Fi, siempre se va a quedar el plan de datos abierto. Entonces, pues sí tenemos un buen servicio y es, digamos, como ilimitado, porque es que realmente no es que sea ilimitado, es que nos ofrecen muchas gigas y realmente hoy en día las gigas nos están alcanzando para mucho, a no ser que nos pongamos a jugar horas y horas o vemos muchos videos de YouTube, por ejemplo, en una semana, ahí sí podríamos agotar mucho más el internet, el plan de datos. Hace un ratito nos preguntaba Sandra qué es el Bluetooth. El Bluetooth es una tecnología de conexión y funciona para, en el caso de los manos libres, cuando se está usando un audífono o un auricular que no tiene cable, se debe hacer uso de este Bluetooth, se tiene que estar activo. También lo usan mucho en el carro o cuando la persona se está desplazando y no quiere manipular el celular, entonces se consigue este tipo de dispositivo auricular de Bluetooth. Manos libres y debe estar conectado el celular o debe estar activo el Bluetooth para que se reconozca. Ese es el Bluetooth. También funciona como cuando estamos en casa y queremos con un familiar pasarle unas fotos y, por ejemplo, no hay internet. Puede pasar. El Bluetooth no trabaja con internet. Y si no tenemos internet en el momento y queremos pasar una foto o 10 fotos de un celular a otro, pero tienen que estar en el mismo cuarto, digamos en la misma casa, las dos personas o los dos celulares se deben activar el Bluetooth y
reconocerse para poderse pasar las fotos. Entonces la tecnología Bluetooth es una conexión, pero no tiene nada que ver con el Internet. También lo utilizan mucho para las impresoras. Muchas gracias, Inés. Había olvidado ese pequeño detalle. Hoy en día las impresoras ya tampoco usan el cable, ya no se conectan a los celulares, perdón, a las computadoras, y también porque no hay dispositivos smartphone muy potentes, con mucha tecnología, que de una vez podemos conectar a una impresora Bluetooth, entonces sin necesidad de cable. Hacemos esta conexión. Bueno, por aquí nos preguntaban el link de la asistencia, ya lo enviamos, muchas gracias. ¿Qué alcances en las distancias tiene la conexión Bluetooth? Bueno, la conexión Bluetooth tiene que ser prácticamente en un cuarto. Aunque estos últimos manos libres que he observado, ¿cuánto? Disculpe, ¿como 15 metros o 10 metros? Ahí sí, 20 metros máximo. Sí, he notado que de cuarto a cuarto, claro, si yo estoy en el primer piso, a veces hasta cierto término del segundo, se parece mucho a lo de los teléfonos inalámbricos, es prácticamente esa misma tecnología. Entonces, para finalizar esta parte, estábamos hablando de las cuentas de correo y me hicieron una pregunta por acá que la había dejado pendiente. Nos pregunta Rocío cuáles son las desventajas de sincronizar el correo. Me imagino que Rocío nos preguntaba con respecto a uno o a varios correos. Realmente es importante sincronizar el correo en estos smartphones porque, insisto, muchas veces estamos fuera de casa o no podemos tener acceso al celular, al computador, y tenemos pues rápidamente la posibilidad de abrir estos correos electrónicos. ¿Qué sucede cuando son dos o más? La misma aplicación que trae el celular de correo nos ayuda a revisar con cuál correo estamos trabajando. Entonces, las desventajas no creería, más son las ventajas que tiene estas sincronizaciones del correo electrónico. También nos preguntan, Claudita, le pregunto nuevamente, ¿esta sesión está quedando grabada para verla después? Que nos vuelven a preguntar en el chat, si por favor nos puede comentar ahí en el chat, Claudia. Sí, la sesión queda grabada y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí va a ser publicada. Ay, muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces ya está clara esa inquietud. Si queda grabadita, ya les podemos sugerir por dónde la pueden buscar. También otra función sencilla que trae nuestros celulares o smartphone es poder ver y editar y compartir los documentos. Entonces, hoy en día tenemos posibilidad de trabajar las notas o de trabajar un documento de texto y convertirlo a PDF o dejarlo simplemente en ese formato, verlo, arreglarlo pasado mañana, volverlo a arreglar la otra semana y por último compartirlo. Entonces, insisto, muchas veces el celular nos ha quitado tanto como esa opción de voy a encender el portátil para hacer algo del correo o para hacer algo de un texto, porque si tengo el smartphone con todas mis características como o con todas las funciones como que las empiezo a usar mucho más, a veces el portátil ya como que pasa a un segundo plano en ciertos momentos. Bueno, muchas personas en estas oportunidades de estas videoconferencias les gusta verlas o asistir en el computador porque pueden observar, claro, mucho más grande todo. Eso nunca se compara con los celulares, porque en el celular pues realmente la vista no es la misma. También otra función es poder descargar estos archivos. Hoy en día, por ejemplo, nos llegan mucha información al correo y podemos descargarla y guardarla, almacenarla en el celular para tenerla ahí pendiente para cuando la lleguemos a necesitar. Podemos crear y reproducir listas de reproducción de música, entonces esta es una buena opción para los amantes de la música. No importa el sistema operativo, o sea, no importa el celular, permite crear ese tipo o permite crear esa reproducción musical. Otra opción, pues la que creo que más usamos, que es tomar fotos y grabar videos, y más con estos smartphones que ahora manejan 3 cámaras, bueno, cámara Leica, hay un sinfín de opciones en la parte de fotos y grabación de videos para todos nuestros recuerdos, que la cámara digital como tal ha perdido un poco también el protagónico que tenía hace unos años, pero pues también las personas dedicadas a lo que es las fotos y los videos tienen también unas cámaras espectaculares y los últimos celulares no se quedan atrás, o los últimos smartphones.
podemos jugar, ver películas y lo más interesante de hoy en día, comunicarnos con nosotros, con nuestros amigos, con nuestros familiares a través de los mensajes de texto, como tal por ejemplo, en el WhatsApp y las famosas videollamadas o videochat que podemos tener en nuestro servicio de nuestros smartphones. Hay una cosita aquí para finalizar y una pregunta que se ha quedado desde arriba muy pendiente, que es estas aplicaciones, pues desde dónde las buscamos. Y las aplicaciones y todo lo que hablamos, pues nos ayuda a mejorar y simplificar nuestras vidas. El uso del celular de una forma sana hace que pues estemos como muy contentos. Yo noto mucho, por ejemplo, lo digo por el caso de familiares muy cercanos que por estas situaciones nos hemos visto como muy enfocados a que estamos en casa. El uso del celular se ha vuelto como más interesante porque la búsqueda de las canciones, poder descargar un juego, ayuda mucho. Muchas personas no tienen posibilidad de tener un computador, pero sí tienen un smartphone normal que probablemente puedan descargar estas aplicaciones. Y en el caso de Android, los celulares que manejan el sistema operativo Android, pues tienen su tienda y se llama Google Play. Y ese es el símbolo que ustedes pueden buscar en sus celulares. Ahora, una pregunta. Sí, cuénteme. Nosotros nos estamos comunicando a través de qué plataforma. Sí, sí, señor. En el caso de la plataforma, por ejemplo, a la que ustedes están hoy conectados, es Sí. Google Meet. Y Google Meet hace parte de todo el trabajo, de todo el espacio de trabajo de Google. Entonces, Google tiene muchas herramientas y dentro de esas para las videollamadas tiene una que la estamos usando en este momento que se llama Google Meet. Correcto, gracias. Existe Zoom, existe Team, existe Sky, hay muchas aplicaciones, pero la de Google es una muy sencilla. ¿Por qué? Porque las podemos trabajar fácilmente en el celular, en el computador, en una tablet, y lo único que se necesita es tener una cuenta de Gmail. Y normalmente en los celulares ya tenemos la cuenta de Gmail. Así no la usemos, la tenemos ahí como abierta, porque en el momento en que ingresamos a la tienda, este símbolo que ustedes están observando de Google Play, el primer dibujo, corresponde a Google y ya está enlazada con una cuenta de Gmail. Por obligación, cuando compramos este celular de tipo Android, nos hace anexarla o conectarla, perdón, con una cuenta de Google. En el caso del iPhone, del iOS, se llama Play Store y la encuentran así con el fondo azul y la A. Estas dos aplicaciones, bien sea de Android o de iOS, ustedes la encuentran y desde ahí es que podemos descargar los programas. Entonces, estamos escuchando en un programa de televisión o en un canal, no olvides descargar esta aplicación en tu tienda. ¿Qué es eso? O no olvides descargar la app de tu tienda. Realmente, en palabras castizas, es descarguen el programa del programa Google Play, en el caso de Android, o Play Store, en el caso del iOS. Estas no tienen costo, ¿no? No, realmente, como tal, la tienda ya viene incluida en el celular. Entonces, al abrirla, hay que buscar la aplicación. Sí hay algunas que tienen costo, pero la mayoría de aplicaciones que escuchamos en nuestro entorno son gratuitas. Por ejemplo, si compro un celular nuevo, el WhatsApp es una aplicación que descargo y es gratuita. Si voy a descargar un juego, puedo irme a buscar un juego gratuito, porque también hay juegos que se cancelan o que se pagan. Y las personas que ya quieren pagar estos juegos, que realmente pues no son muy costosos, pero si las quieren hacer o quieren hacer uso o lo requieren, hacen uso de una tarjeta de crédito, porque debe estar ahí es la única forma de pagar. Nos preguntan por el link de la asistencia, ya vamos a revisar si nos colaboran con el link de la asistencia. Nos preguntan o nos hacen si es una pregunta. Una gran utilización es la de las transacciones bancarias y de pagos. ¿Nos pueden dar algunas pautas de precauciones para transacciones? Vamos a ver si logramos en unos segunditos dar algunas pautas. Nos dice Yolanda que es divertido para aprender idiomas, o sea que veo que Yolanda utiliza estas tiendas o estas aplicaciones de tienda para bajar programas como, ay, se me escapa uno, el Duolingo, es uno que el Babel también, y aprendemos los idiomas en casa, de forma también a nuestro ritmo.
Nos dice también por acá, por ejemplo, para el iPhone o para Apple, la tienda es la que está a su derecha, donde está la A. Esa es la tienda que tienen que buscar, se llama Play Store, y desde ahí descargamos todos los programas y también vienen posibilidades para aprender idiomas. El mismo Duolingo lo podemos descargar. Es que hay aplicaciones que funcionan para las dos tiendas. Hay muchos programas o aplicaciones que funcionan para las dos tiendas. Hay otros que son muy cerrados, que son para las mismas tiendas. Entonces esa es la búsqueda que podemos hacer. Bueno, y para el caso de las transacciones, porque ya estamos dando finalización a la parte que les quería comentar, en el caso de la seguridad de las transacciones, pues lo único, así como dos cositas que les puedo recomendar, es que primero, pues traten de hacer estas transacciones en sus dispositivos seguros. Si se puede, mejor en el computador en casa, es mucho mejor. Pero si nos coge fuera de casa, por favor, traten de hacerlo con su plan de datos. Y si no tenemos plan de datos, traten de hacerlo, por ejemplo, si están en un hotel o en un sitio que sea ojalá con Wi-Fi no libre, o sea, que nos toque escribir una contraseña, una clave sería lo mejor. También es importante que no les demos pues los números a personas cuando nos llamen, que no entremos a páginas que no sean seguras. Si no estamos muy seguros aún de hacer este tipo de transacciones, pues vayamos al banco. En algunos bancos hay asesores que nos pueden dar estas ayudas o un familiar que se siente con nosotros en esa primera compra o en esa primera transacción da seguridad, porque hoy en día hay un gran porcentaje que todo se está haciendo de esta forma y lo aprendimos a hacer. Entonces es importante no dejar a un lado este tema de las transacciones o de los pagos en línea o de pagos en internet. Bueno, queremos activar la cámara unos segunditos. Yo les agradezco mucho por la atención prestada, pero no se me vayan ahí porque les quiero dar una recomendación final. Por favor, activemos las cámaras durante algunos segundos, durante unos minuticos ya para esta parte final, porque nos gusta, vernos un ratico, tomarnos una foto de recuerdo de esta charla, que me gustaría, nos dice también Jesús, y esto también se me olvidó decirlo, es visitar siempre la página del banco, es importante, no abrir esos links que nos llegan al correo, porque por ahí viene mucha información páginas ficticias que nos pueden robar la información. Tranquilos, los que no tengan cámara, no hay ningún inconveniente, pero sí me gustaría que nos tomemos unos segundos para que si estamos usando esta herramienta de Google Meet, apaguen la cámara, la vuelvan a encender y dejemos la cámara encendida durante algunos segundos para tomarnos una foto. Bueno, los escucho, o si nos quieren decir algo en el chat ya para finalizar, ¿cómo les pareció esta charla? Bueno, yo sé que conocían algunas cosas, pero otras probablemente no. Y las inquietudes pues son muchas. Yo creo que esto siempre va a ser un tema que nos va a quedar muchas preguntas e interrogantes, pero poco a poco esperamos que ustedes las puedan ir resolviendo. Pues simplemente agradecerte, me ha parecido muy interesante los temas y quisiera saber si esto lo van a seguir haciendo cada cuánto o qué. Buenos días, Laura. Buenos días. Como es hermoso y bueno ver y escuchar a la persona que sabe, ¿sí o qué? Qué hora tan amena. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos estemos despidiendo, vamos a tomarnos la foto. Entonces, ¿qué hace esta plataforma cuando nosotros activamos nuestra cámara? Como somos más de 40 personas conectadas, casi somos 88 personas conectadas. 88, vi. Exacto. Generalmente, las primeras personas que activamos la cámara es la que la aplicación nos coloca de primeras. Quienes no tienen cámara nos van a quedar por fuera de la foto. Entonces, en este momento, les voy a pedir que me regalen una muy linda sonrisa. Vamos a dar un tiempito porque internet tiene una diferencia de minutos mientras nos llega la señal. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a sonreír y nos vamos a quedar con una muy buena sonrisa un momentico quietos frente a la pantalla mientras tomamos la foto. Entonces yo les hago el conteo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Voy a repetirla. Espérenme un momentico, ya la repetimos. 1, 2, 3. Pero excelente, Claudita. Estoy observando esta galería de por lo menos 48 personas, 45 personas y nos vemos muy bien. Una pregunta.
estando en el computador yo puedo tomar la foto, yo no sé. Se toma el pantallazo. Toman pantallazo y depende del sistema operativo de su computador. Hay una función de una tecla que a veces nos ayuda simplemente a capturarlo. Hay otros sistemas operativos que al capturarlo debe ir a pegarlo. Pero bueno, si hay posibilidad, o hay algunas personas que toman la foto directamente con su celular también, si están en el computador con la actividad. Claudita, para finalizar, nos comenta entonces qué puede pasar o dónde nos podemos encontrar la clase grabada, dónde nos encuentran. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Por ahí había una persona que nos quería decir algo y le deseo la palabra a Claudita. Gracias, mire, yo quería darle las gracias verdaderamente por el curso, porque es la primera vez que lo hago con ayuda de mis hijos y aprendí. Gracias, mire que aprendí hartas cositas que tenía dudando, tomé nota de ellos y le agradezco mucho. Estoy muy interesada en seguir de nuevo otras clases que tome. Gracias. ¿Cada cuánto van a seguir estas charlas? ¿Okay? ¿Cómo es la programa? Ya un momentico, Claudita nos comenta, creo que hay alguien que nos quiere decir algo hace ratico. Aura y Claudia. Sí, Clímaco López, los saludo. Muy agradable y muy didáctica y muy clara la exposición. Yo quiero preguntarles si tienen previsto, digamos, una inducción, una explicación de las aplicaciones de la página web de Colpensiones, que es muy importante para que nos familiaricemos con esa utilización. Gracias. Qué pena molestarla. Sí, me parece perfecto porque pues habemos personas que no sabemos utilizar esa página, ¿cierto? Y nos confundimos muchísimo. Ahí, o sea, yo personalmente no he podido entrar a la página. Bueno, don Hervé, muchas gracias. Buenas tardes. Ese dato, Claudita, está muy interesante. Le cedo la palabra ya para que su merced nos cuente sobre eso, por favor. Buenas tardes. ¿Tomo la palabra? Es muy complicada. La página de Colpensiones es muy complicada. Yo digo otra cosa, el link de la asistencia que yo estoy bregando a mirarlo hace rato y no lo veo. Hoy no hay que firmar asistencia, pues no mandaron el link. Claudita, su merced nos puede decir algo sobre esa parte. Yo les voy a dar unas indicaciones con respecto a Percómputo, que es la organización que está liderando este espacio, Angélica, que les aclara un poco el tema de Colpensiones. Entonces, como les dije al inicio de la sesión, algunos de pronto nos conectamos después de las 11 y les comentamos que es Percómputo. Percómputo es una organización que lleva más de 6 años trabajando en la alfabetización de personas mayores y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Desde que llegó la pandemia, nuestros servicios migraron a la virtualidad. A la fecha hemos capacitado a más de 1.150 personas mayores en todo el tema digital y Colpensiones nos hizo la invitación para participar en este espacio. Como pueden ver el material y la sesión que grabamos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Percómputo o Percómputo Mayores Digitales. Ustedes simplemente en Google ponen Percómputo y ahí nos salen todas las redes sociales. Nos pueden dar seguir y ahí, en YouTube constantemente estamos subiendo material que sabemos les va a ser muy útil, cómo tomar una buena foto desde nuestro celular, cómo descargar aplicaciones, cómo actualizar nuestro celular, bueno, todo lo que referente a temas tecnológicos. En nuestras redes sociales como Instagram y Facebook van a encontrar tips, ya con un poco más de texto, que les ayuda, digamos, lo que les estaba diciendo, tipsitos para hacer buen uso de WhatsApp, tips para hacer buen uso de las redes sociales, un poco de seguridad. Todo lo que nosotros creamos en cuanto a contenido es pensado y dirigido para personas mayores de 40 años. Entonces, totalmente invitados a que nos sigan, a que nos pregunten. También en la presentación la profesora también nos puede escribir. El número telefónico es 300-288-4537. Ya igual se los voy a escribir por el chat. Y bueno, de verdad, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la puntualidad, por la asistencia, por la participación. Finalmente, estos espacios no tendrían éxito ni tendrían realmente lo que nos apasiona si ustedes. Finalmente, ustedes son nuestro eje, nuestro motor. Entonces, de nuevo, muchas gracias y los esperamos en nuestras redes sociales y los dejo con Angélica para que les despeje todo el tema y todas las dudas en cuanto a Colpensiones.
Bueno, muchas gracias. Buenas Muchas tardes gracias. a todos, buenos días a todos. Muchas Primero, gracias. muchas gracias a Percómputo, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a todos por su asistencia. Ustedes se encuentran acá porque hacen parte de nuestra gran entidad y como beneficio, este es uno de los beneficios que queremos empezar a darle a nuestros pensionados. Ustedes ahorita nos preguntaban si vamos a continuar haciendo este tipo de talleres. Sí, muchos de ustedes recibieron un link de inscripción y se inscribieron para este taller. Allí hubo varios que se inscribieron a varias fechas. Así día a día estarán recibiendo el link, tal como lo recibieron ayer, para la conexión de hoy. En el mes de agosto, bueno, el 29 de julio vamos a tener una actividad en vivo con otra empresa aliada y allí van a poder empezar a despejar algunas dudas respecto a la página de Colpensiones, ¿sí? Va a ser algo muy, digámoslo que muy por encima, dado que la página de Colpensiones cada quien tiene que ingresar con su usuario y contraseña, entonces hasta donde pues un profesor pueda indicarles, les estará indicando. Y vamos a tener después en agosto otras sesiones específicas también en transacciones en línea, que de pronto allí podríamos revisar, de pronto darles una capacitación más a profundidad. Respecto a la página que ustedes pues, nos mencionan de Colpensiones, que es enredada, estamos trabajando justamente y próximamente van a ver un cambio en esta página. Va a ser una página mucho más amigable para todos ustedes. Entonces, los seguimos esperando. Estos talleres, esta es una sesión inicial, digamos, de muchas sesiones que van a venir. La idea es que este tipo de talleres se sigan haciendo continuamente. Para el mes de agosto, esperen muchas más actividades que van a estar para a ustedes y se las iremos comunicando a medida que se vayan programando. Listo, entonces muchas gracias a todos por su asistencia, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Y bueno, el tema de asistencia creo que hoy no es necesaria, ya digamos que allí queda el registro de ustedes pues con la foto, con la asistencia, allí ya queda, entonces no se preocupen. Gracias y los esperamos. Van a seguir siendo de 1 hora de duración. Sí, van a haber unas que sean, la mayoría van a ser de 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque es que muchas veces ya se vuelve muy tedioso y todo el tiempo uno estando enfrente de un computador. Sí, es muy práctico, 1 hora, está bien, los 60 minutos es suficiente. Exacto. Sí, señora. Primero pregunté porque primero era de 2 horas, pero sí me parece bueno 1 hora. Sí, hay unas, digamos, que realizamos aquí, veo que algunos estuvieron en las de la semana pasada de Tigo, esas eran unos talleres de profundización, justamente se invitaron a todos a esa misma sesión, pero van a haber otras que en su mayoría esperaríamos hora y media. Ok, Angélica. Señora. Sí, señora. Una pregunta, por favor. La charla de hoy queda grabada y nos pueden compartir ese link. Sí, Sandra, era lo que nos estaba explicando ahorita Percómputo, queda registrada en las redes sociales de ellos. Claudia, si nos puedes recordar las redes, cómo lo encuentran en el video, por favor. Bueno, en YouTube simplemente nos encuentran como Percómputo. Esa simple palabra, ponen Percómputo y en cualquier red social nos pueden encontrar. Y yo creo que en horas de la tarde ya este video se sube. Sí, correcto. Es que como hubo interrupciones, entonces yo me perdí unas partecitas, entonces quedó como pixelado. Entonces me perdí unas partecitas, entonces es chévere poder entrar. Muchas gracias. Perfecto. Igual, si alguno tiene inquietud, también en el chat les acabamos de enviar el número de WhatsApp. Si de pronto no encuentran la red social, nos pueden escribir y nosotros les enviamos el enlace del video. Entonces, recuerden el número del teléfono de Percómputo, el WhatsApp es 300-288-45-37. Quienes no lo encuentren en internet, simplemente nos escriben y les hacemos el envío del enlace. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente muchas gracias a Percómputo. También es cierto. No se me ha presentado. Deseamos un muy feliz día y a disfrutar del mundo tecnológico. Feliz tarde. Gracias. Igual. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Salud y bendiciones a todos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Qué bueno que nos pensionamos con Colpensiones. Sí, y tenemos estos espacios maravillosos. Eso es cierto.